Ok, buenos días, Lisa, qué pena contigo. No te Muy honrada de preocupes. estar en esta convención. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues ya, listo. Listo, ya. Ok, les comentaba que en esa construcción de modelos de pricing, la razón de ser de ellos es la exigencia que cada vez es más relevante por parte del consumidor financiero. Ellos quieren un trato diferencial, ellos quieren sacar pues el mejor provecho de sus recursos. Obviamente estamos en un ambiente donde los recursos son escasos y eso nos lleva también a una responsabilidad, no solamente para crecer, sino también para fidelizar y mantener a nuestros clientes en el sector financiero. Uno de los elementos o de las herramientas de las que podemos hacer uso precisamente es esa asignación diferencial de tasas de interés que viene de la mano del conocimiento de nuestro cliente para poder darle un trato acorde al perfil y al riesgo que representa para la organización. En el mercado vemos en el día a día la canibalización de clientes que se lleva a cabo entre entidades financieras en las cuales hay un traslado recurrente, dinámico y a veces masivo de los clientes entre organizaciones, buscando obviamente quedarse con los mejores perfiles y haciendo una oferta de servicios y de precio que es muy agresiva. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de tener una herramienta que nos permita precisamente escalafonar ese perfil de riesgo de la persona para lograr hacer una oferta de servicio que se acorde a lo que es el mercado y que me permita de alguna manera tener elementos para fidelizarlo y para retenerlo en mi organización y obviamente pues para lograr la rentabilidad que nosotros estamos buscando. Eso siempre debe ir de la mano también con un elemento muy importante y es la sostenibilidad de ese esquema y la rentabilidad que me va a dejar. Obviamente, pues llegamos a un punto crítico en donde las tasas han venido, digamos que reconsiderándose al interior de las entidades financieras y la guerra de alguna manera entre la competencia, por no llamarlo guerra, entre las entidades financieras se ha dado precisamente por este tema de tasa, pero no podemos dejar de lado pues obviamente todo el contexto en el cual se desenvuelve la organización. Esto es el tema de las variables macroeconómicas en las cuales estamos inmersos, entre las cuales está desarrollándose nuestra actividad financiera y obviamente las propias variables internas de la organización, sus propios indicadores financieros, sus proyecciones, su crecimiento estratégico, cómo está proyectado, etcétera. Así entonces, con este preámbulo, digamos que vamos a hacer un resumen de lo que vamos a estar trabajando. La exposición estará enfocada a la identificación de los elementos necesarios y su interrelación para definir un modelo pricing. En la convención ya con mucho más detalle directamente, a través de un ejemplo aplicado, construiremos un modelo pricing que incluirá un referente de análisis financiero y el uso de un módulo de scoring en este objetivo. Aquí vamos a abordar de una manera bastante general los elementos que ya he esbozado anteriormente y que hacen parte de este modelo pricing. Qué extraño, te estábamos escuchando perfecto. No es cuestión de mute. No sé si puedas, por favor, tú tienes, creo que diadema. Si puedes conectar y desconectar y conectarla nuevamente. Ya está, ya está. ¿Sí? Ok, te escucho. No. Hola, se volvió a ir. Te escuché hace un segundo. Se volvió a ir el audio. ¿Yes? Te escucho. Perfecto, puedes continuar. ¿Me oyes ahí, Lisa? Sí, te escuchamos. ¿Tú me escuchas? Te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, te ¿Aló? escucho, ¿Aló? Sandra. ¿Aló? ¿Me oyes?
¿Aló, me escuchas ahí? ¿Aló, aló? ¿Aló, me oyes? Sí, por eso. Permíteme un segundo. Bueno, sigamos entonces. Les mencionaba que en esta canibalización de clientes que se viene dando entre las entidades financieras, es muy importante contar con una herramienta que nos permita hacer retención de clientes, hacer fidelización de clientes, obviamente todo de la mano de una metodología que también nos permita establecer y definir hasta dónde la organización puede llegar, sin comprometer su viabilidad y sin comprometer los objetivos de largo plazo. Entonces, como se puede observar, el modelo de pricing realmente es una asignación diferencial de tasas de interés que vamos a construir en un entorno en el cual hay varios elementos que están en juego y que todos deben estar en equilibrio. No únicamente debo favorecer al cliente, también debo velar por el cumplimiento del plan y los objetivos estratégicos, también debo garantizar la viabilidad y la rentabilidad de la organización y no puedo desconocer el mercado, no me puedo hacer a un lado del mercado porque obviamente si estoy muy por encima en tasas, pues sencillamente no voy a lograr la colocación necesaria, pero si estoy muy por debajo, pues obviamente voy a comprometer la viabilidad de la organización y seguramente será tal la avalancha que tenemos de demanda de crédito que inclusive en algún momento podríamos llegar a comprometer la liquidez de la empresa. Entonces todos estos elementos se deben analizar y evaluar en forma conjunta. Partimos de una premisa básica y es la relación riesgo-rentabilidad. Obviamente para nosotros no es un secreto que entre mayor sea la rentabilidad que estamos buscando, pues obviamente mayor es el riesgo que vamos al que nos vamos a exponer. Entonces, esta evaluación también nos llama a demarcar y a identificar cuál es esa tolerancia máxima al riesgo que nosotros tenemos, hasta dónde estamos dispuestos a asumirlo en función de lograr un eventual crecimiento, un eventual posicionamiento o en función de simplemente mantenernos con el mercado que tenemos en el sistema. Es muy importante entonces también identificar esta frontera y hacer ese ejercicio de evaluar hasta dónde nuestros estados financieros realmente aguantan, digamos, una exposición al riesgo. Ya entrando en materia, vamos a ver entonces los insumos del modelo pricing. Yo lo he definido, lo he identificado, más bien dividido, clasificado en 4 insumos. A la viabilidad y la sostenibilidad de la organización, tiene que ver con la rentabilidad objetivo, tiene que ver con los objetivos de largo plazo, también tiene que ver con su historia, si estoy en una situación en la cual estoy tratando de amortiguar pérdidas de ejercicios anteriores, pues obviamente me deja un poco más debilitado frente a un nuevo esquema muy agresivo, entonces tengo que mirar qué tan agresivo puedo no ser en función del entorno que nosotros podamos llegar a estar percibiendo, ¿de acuerdo? Dentro de esa viabilidad y sostenibilidad vamos a básicamente enfocarnos en 4 elementos. Uno es el análisis financiero, del cual he hecho bastante ya énfasis. Tiene que ver con un análisis tanto de la estructura de balance y del comportamiento de los indicadores financieros en un momento dado, como de la tendencia que han traído estos en la historia reciente. Adicionalmente, pues también tengo que evaluar la rentabilidad de la cartera, mirar hacia dónde voy a migrar, cuál es mi objetivo, es decir, estos estados financieros deben venir involucrados o ya deben venir matizados con los objetivos estratégicos a través de un presupuesto proyectado y a través de un análisis de flujo de caja proyectado que me permita a mí, a través de unos supuestos muy reales y muy de la mano con los objetivos estratégicos, establecer cuál quiero que sea el comportamiento de mi organización en el largo plazo, de tal manera que hoy pueda definir las herramientas suficientes para, las herramientas y los elementos y los parámetros suficientes para lograr que esa proyección tenga un buen nivel de confianza en su cumplimiento. Adicionalmente,
También vamos a hacer una evaluación, no debemos hacer una evaluación del ciclo económico y de las principales variables macroeconómicas para saber cómo se puede afectar mi negocio respecto de cambios en el ciclo económico. Para nosotros no es un secreto, por ejemplo, lo que ha sucedido, para muchos es bastante fácil identificar lo que sucedió en los años 1988, 1998, 2008, y pues para esta década nosotros no resistimos a 2018. Ya en 2017 se vio pues obviamente la desaceleración económica y vemos que estos años han estado marcados precisamente por una desaceleración en el crecimiento de la economía, inclusive ha habido durante estas décadas que les mencioné periodos de recesión económica y pues ya con estos años es muy fácil identificar que nuestro ciclo económico tiene una duración aproximadamente de 10 años, es decir, que nosotros con suficiente antelación podríamos llegar a preparar todo nuestro esquema operativo y nuestra oferta de valor hacia el cliente, de tal manera que tengamos ofertas diferenciadas en la fase de crecimiento del ciclo económico y en la fase de desaceleración del ciclo económico. Tampoco es un secreto que ese crecimiento del ciclo económico viene muy de la mano y afecta el ciclo de la cartera de créditos, afecta el ciclo de colocación, afecta el estado de resultados de las organizaciones y de las entidades, tanto del sector financiero como del sector real y sector solidario. Entonces, todos estos elementos hacen parte de esta evaluación financiera en la cual la mayoría de las veces nosotros nos quedamos únicamente en la evaluación de las cifras de la organización y desconocemos eventualmente lo que está sucediendo afuera, que obviamente es el principal efecto causal de lo que sucede al interior, más obviamente todas las decisiones internas que se hayan tomado en la organización. Bueno, ese es el primer cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos los objetivos estratégicos que de alguna manera también alimentan el análisis financiero que nosotros vamos a requerir en el desarrollo, porque es necesario tener muy claro para dónde voy, cuál es mi meta, que esa meta realmente sea cumplible, que esa meta esté monitoreada, que esa meta esté basada en un plan estratégico que le permita hacerse realidad, que le permita realmente llegar a ese objetivo y que ese objetivo no sea tan ambicioso que terminen ellos sacrificando la organización en una carrera contrarreloj que no le permita realmente cumplir esos objetivos y adicionalmente que sacrifique algunas partes como eficiencia, algunos elementos también como la rentabilidad, algunos elementos también como la percepción del negocio en el mercado, como el servicio al cliente. Entonces, es muy importante también saber exactamente para dónde voy. Dentro de esos objetivos estratégicos, dentro de ese cuadrante, la primera labor que debemos hacer es la identificación de los objetivos estratégicos y en segundo lugar, identificación de las estrategias de crecimiento. Quiero un crecimiento inorgánico, quiero crecer a través de compras de cartera a terceros, por ejemplo, o quiero un crecimiento orgánico, ya sea por penetración de mercado, ya sea por desarrollo de mercado existente, ya sea por desarrollo de productos o diversificación. Quiero una penetración en el mercado que tengo hoy día, quiero desarrollar un nuevo mercado, quiero ir a morderle un pedacito a un mercado que no conozco, pero que sé que está disponible. Quiero hacer un desarrollo de un nuevo producto o quiero diversificar mi portafolio. ¿Qué es lo que quiero hacer? En función de esa definición del plan estratégico, pues obviamente vamos a tener los elementos necesarios para poder alimentar nuestra proyección de presupuesto y nuestra proyección de flujo de caja. Otro de los elementos, otro de los cuadrantes que es necesario tener aquí en cuenta es el análisis de mercado. Yo no puedo salirme de las condiciones de mercado en todos los productos, pero habrá ocasiones en las cuales, por ejemplo, para citar una particular, en esta coyuntura, hoy 10 de agosto de 2017, vemos que en el mercado hay una agresiva competencia en tasas de interés de vivienda por algunas entidades que tienen de alguna manera un exceso de liquidez, que tienen unas fuentes de fondeo que son un poco más económicas, pero habrá entidades que no cuentan con esos elementos.
Entonces, pues obviamente no es apropiado entrar a competir en este tipo de líneas o modalidades de crédito cuando no se tiene la robustez suficiente para poder hacerle frente a la demanda de recursos y a las tasas de interés y pues obviamente el impacto en rentabilidad que va a tener colocar esos recursos a unas tasas a la baja como se viene presentando en este momento en el mercado. Entonces es necesario que se identifique de acuerdo a lo que está sucediendo con la competencia hasta dónde yo puedo llegar a igualarme, hasta dónde yo puedo llegar a competir con ellos y en qué productos sí lo puedo hacer y en qué productos no lo puedo hacer. Esto por una parte. Por otra parte, no siempre la oferta de valor debe ir enfocada a la tasa. Esta es una herramienta que me permite hacer diferenciación de tasa, pero este no puede ser mi único argumento de venta. Yo puedo tener unas tasas un poco superiores o en la media del mercado, pero puedo tener unas ofertas diferenciadas de servicio o de elementos conexos adicionales que me permitan a mí aún así ser competitivo. Tengo que conocer esa competencia, conocerme a mí mismo y saber en dónde puedo competir y hasta dónde puedo competir. Y el último de los elementos que he definido aquí se trata del perfil de riesgo del cliente. En ese perfil de riesgo del cliente vamos a requerir de básicamente tres cosas. Primero, si se trata de persona natural o persona jurídica, vamos a establecer unas variables propias que definan su caracterización, qué hace que esas personas naturales o jurídicas sean buenas o no. En este momento estamos en un mercado que cada vez está más sesgado por hacer esta caracterización con base en el perfil de hábito de pagos, únicamente con elementos de información de cómo ha venido pagando sus deudas internas o en el sistema financiero históricamente. Y permítanme decirles que pues esto puede llegar a ser un esquema bastante corto que no me permite evaluar integralmente ni la persona jurídica ni la persona natural. ¿Por qué? Porque la persona jurídica puede tener un buen comportamiento histórico ante unas situaciones particulares de ella muy favorables. ¿Y cómo yo sé que su situación es favorable o no? Por su antigüedad en el mercado, por la actividad que ella desempeña, por el posicionamiento que ella tiene en el mercado, por su desempeño financiero en el momento e históricamente, por la composición de balance, por sus indicadores financieros y en fin, por una gran cantidad de elementos y variables adicionales que no se encuentran en una central de riesgos. De la misma forma sucede con las personas naturales. En una persona natural yo puedo tener una persona que ha sido muy cumplida históricamente en sus pagos, pero puede suceder que ante una eventual coyuntura desfavorable como la pérdida de su empleo, el nacimiento de más miembros en su familia, por ejemplo, que estaba soltero y la persona se casa y tiene mellizos, pues obviamente eso afecta su capacidad de pago. Y en la medida en que yo no tenga la capacidad y la oportunidad de medirlo, voy a desconocer información que es muy importante y que seguramente también me va a ayudar a perfilar el comportamiento futuro de esta persona en el tiempo. No necesariamente un buen comportamiento histórico de pagos me garantiza un buen comportamiento futuro. Sí, hay una mayor propensión, pero no me lo garantiza. Entonces, en este cuadrante la invitación es a conocer de forma integral a su cliente, no solamente de persona natural, persona jurídica, a través de su comportamiento histórico de pagos, sino a través de las variables propias que lo definen, como son variables financieras, experiencia crediticia, actividad económica, variables sociodemográficas y en fin. Otro elemento que se debe definir dentro de este perfil de riesgo es la mezcla que yo quiero de mi mercado objetivo. Es decir, solamente me quiero ir a los clientes VIP, por ejemplo, a los mejores clientes que siempre son los que tienen mejores características, mayor capacidad de pago y un historial de crédito impecable, pues obviamente esos clientes son los más demandados en el mercado y no solamente yo los quiero, los va a querer cualquier entidad del sector financiero. ¿Qué voy a hacer para retenerlos? Una primera oferta una muy buena oferta de servicio, obviamente, y segundo, pues obviamente un tema de tasa y de rentabilidad. Pero esto no lo va a hacer solamente yo, lo va a hacer la competencia y la pregunta es ¿hasta dónde puedo yo sacrificar mi rentabilidad para, obviamente, direccionar todo mi mercado únicamente a ese nicho? O qué tanto debo empezar a permitir, a permear mi cartera de créditos con otros perfiles. Entonces, cuando yo ya hago una perfilación, una definición de cuántos niveles de riesgo voy a tolerar y cuál va a ser la concentración que yo espero de mi activo, que es la cartera de crédito, en esos perfiles,
yo ya soy mucho más consciente, primero, de la rentabilidad que puedo esperar de cada uno de esos nichos y segundo, también del riesgo que estoy asumiendo en cada uno de esos nichos o cada uno de esos segmentos que yo haya definido. Inclusive, a partir de esa metodología de perfilamiento de los clientes, de un modelo scoring, podemos establecer un punto de corte que nos permita identificar hasta dónde nosotros podemos recibir un cliente malo, considerado malo de acuerdo al score definido, de acuerdo al puntaje asignado por sus variables integralmente evaluadas, y de ahí en adelante decir no trabajar con ese cliente. Por último, en este perfil de riesgo, volvemos al primer cuadrante también, que van de la mano, es transversal allí, y vemos que el análisis de tolerancia al riesgo es un elemento fundamental que me ayuda a identificar la viabilidad, y una vez yo establezca ese perfil de tolerancia, puedo obviamente colocar unos límites de exposición a partir del análisis de perfil de riesgo de cada uno de los clientes. Bueno, quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna duda. Si me pueden escribir por el chat, por favor, para poder estar atentos a sus dudas. Aquí podemos hacer un primer bloque de preguntas, aunque me informan que por ahora no tenemos preguntas. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a entrar un poco más en detalle en cada uno de estos elementos que vamos a analizar. Entonces, vamos a ir por el cuadrante número 1. Vamos a ir por análisis financiero. En el análisis financiero vamos a evaluar fundamentalmente 4 elementos. No son los únicos, como nos decía al comienzo, depende de la metodología, la complejidad del negocio y obviamente los elementos que sean particulares a cada una de las unidades de negocio. El primer elemento es el fondeo y su costo. Yo debo identificar cuáles son mis fuentes de fondeo, cuál es el costo que estoy asumiendo por cada una de esas fuentes de fondeo, ya sean captaciones, endeudamiento, excedentes, capital, y poder a partir de ello identificar cuál es la mezcla óptima. Y esta mezcla óptima no es el ideal para mí, sino es más bien el resultado de lo que yo logro hacer, de la experiencia y de las expectativas reales comerciales que yo puedo cumplir. Para mí sería mucho más fácil, si estoy hablando de una entidad captadora, pues obviamente fondearme con recursos de ahorro vista. La pregunta es, ¿hasta dónde soy capaz de hacerlo? ¿Por qué quiero fondearme con ahorro vista? Porque es el fondeo más barato que pudiera tener una entidad de esa naturaleza. Entonces, es muy importante evaluar hasta dónde realmente le permite el ejercicio a la entidad lograr esa mezcla, y derivado de ese comportamiento histórico y de las estrategias que se hayan derivado para recomponer esa mezcla, para lograr un mercado nuevo, para lograr un posicionamiento de un producto, hasta dónde esa relación entre mi historia, porque genera una inercia, no puedo recomponer y cambiar la mezcla de fondeo inmediatamente de un momento para otro al aplicar una nueva estrategia. No es simplemente hacer un clic, un switch, sino que debe generar una estrategia que me permita gradualmente cambiar en el tiempo esa composición. Por lo tanto, debo estar muy consciente de la mezcla que tengo en cada momento y comportamiento histórico y hacia dónde quiero llegar. Con este análisis podemos nosotros definir cuál es el estado actual de ese costo de fondeo y hacia dónde puedo realmente migrar en el tiempo y con qué velocidad lo vamos a hacer, derivado también de ese análisis de planeación financiera y de objetivos estratégicos. Si yo veo que mi fondeo es muy costoso hoy, debo necesariamente cambiar mi estrategia y empezar a orientarme a traer recursos, obviamente con una fuente de financiación o con un fondeo mucho más barato, pero esto va a requerir en el tiempo un cambio gradual, lento, que yo debo reconocer en los flujos de caja proyectados y también en el presupuesto. Por otra parte, en cuanto a la eficiencia operacional, a veces nosotros ligamos el tema de un buen servicio con una estructura física y de capital humano muy grande, muy robusta,
cuando pues eso obviamente depende de la capacidad que haya tenido la entidad, primero para automatización de procesos, para hacer que los procesos cada vez sean menos manuales, más automáticos, con menor tendencia al error, obviamente, y pues por esta vía también con qué costos operacionales fijos y variables pues vamos a contar. Esta eficiencia operacional también viene permeada por la mezcla del portafolio de crédito, y yo la he involucrado aquí en la eficiencia operacional porque a veces nosotros generamos unos planes estratégicos que van por un lado y la realidad va por otro. Entonces terminamos diciendo, venga, yo quiero una mezcla de portafolio que me permita concentrarme, por decir algo, en las líneas de rentabilidad mayor más costosas, y quiero tener una concentración menor, por ejemplo, de un 10% en líneas que son pues menos rentables, pero obviamente pues más atractivas para fidelizar, para retener o para profundizar en un mercado. Pero la realidad se nos vuelve al contrario. Resultamos profundizando en las líneas más baratas, por llamarlo de alguna manera, y tenemos una composición del 90% allá alojado y el 10% pues en lo que nos daba, se supone, para subsidiar toda la operación, que serían las líneas un poco más costosas. Entonces, de alguna manera, esta mezcla del portafolio también la relaciono con esa eficiencia operacional, porque es el fruto de todas esas decisiones anteriores que nosotros hemos tenido y que es el punto de partida para lograr, pues obviamente, identificar hacia dónde queremos migrar y adaptar nuestro esquema de pricing para que logremos una rentabilidad objetivo final. En la eficiencia en la administración del activo, ¿qué tenemos? Una vez colocado el activo, debemos monitorear también los ingresos y el estado de la cartera, cuánto de mi cartera es productiva e improductiva. Puede que yo tenga unas tasas muy interesantes en el mercado, pero si mi indicador de cartera vencida es alto, si mi indicador de cartera por encima de 60 días o de 90 días, según sea el tipo de entidad, es elevado, pues obviamente es una cartera que está colocada a una tasa alta, pero no me está generando ingresos, no estoy causando los ingresos. Entonces, identificar cuál es el estado de la cartera, qué impacto tengo sobre las provisiones. Obviamente un indicador de cartera vencida mayor me va a generar un gasto mayor en provisiones o pérdida esperada, lo cual obviamente me reduce el margen de maniobrabilidad que yo tengo. Y aquí viene muy de la mano también con lo que mencionamos en alguno de los cuadrantes, que era el de riesgos, y es establecer cuál es mi tolerancia y mi apetito de riesgo, hasta dónde estoy dispuesto a llegar, porque sí, obviamente, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero como estoy asumiendo mayor riesgo, las operaciones que sí se están recaudando deben generar o deben garantizarme la generación de ingresos suficientes para lograr cubrir los costos y gastos administrativos, también la demanda de provisiones y también pues todo el funcionamiento de la organización, y me deje pues obviamente la rentabilidad que estoy esperando. Entonces, esto tiene que ver con la eficiencia en la administración del activo. Y en cuanto a rentabilidad, que pues también es uno de los elementos importantes de análisis, en este análisis financiero, pues tengo que buscar cuál es la tasa de equilibrio. Y muy de la mano con lo que les mencionaba hace un momento, a veces nos encontramos que tengo una rentabilidad, unas tasas mayores a las del mercado, entonces estoy colocando, estoy creciendo, y la pregunta es, ¿esas colocaciones que usted hizo realmente si le están generando los ingresos que usted está esperando? ¿Qué tanto está comprometido en cartera productiva e improductiva? ¿Qué tan costoso es, qué tan costosa es su operación? Puede que usted tenga unas tasas competitivas, pero si su operación es muy costosa, usted puede dejar de ser rentable, inclusive puede dejar de ser viable. Entonces, cuando evaluamos esta tasa de equilibrio, tratamos de establecer si los ingresos percibidos realmente, la caja que entró a la organización vía intereses, son suficientes para cubrir los costos y gastos operacionales y administrativos. Gastos operacionales y gastos administrativos, y adicionalmente también me permiten generar la cobertura necesaria para la cartera vía provisiones, que tanto en la cartera que estoy colocando se está perdiendo, se está siniestrando. Y la segunda es la tasa objetivo, que es hasta dónde yo quiero llegar a tener, aparte de pues cubrir mi costo o mi gasto básico y cubrir mis provisiones, ¿verdad? Yo no hago pan para vender pan, yo quiero pues tener una rentabilidad. ¿Cuál es la tasa objetivo derivada también del objetivo estratégico, de la planeación estratégica, y hacia dónde quiero llevar la organización? Y obviamente establecer los costos de las fuentes de fondeo. Básicamente esto son los elementos que se abordarían en el análisis financiero. Dentro de los objetivos estratégicos,
Principalmente conocimiento y alineación con los objetivos estratégicos. He visto muchas organizaciones que hacen todo un despliegue en su planeación estratégica, involucran a todas las áreas, van los gerentes, las juntas directivas, consejos de administración, van toda la plana mayor de las organizaciones. Pregúntenme cuánto de eso saben las personas que están en la candela, en la línea de frente, en la fábrica de crédito, los comerciales que están en la calle. No se trata obviamente de llevar el plan estratégico completo a esas instancias, pero sí la persona que está afuera buscando al cliente o al asociado, colocando recursos, trayendo recursos vía captación, pues debe tener muy claro el norte de para dónde va, de cuáles son sus metas y para qué son esas metas. Si yo estoy en un momento en donde, como en esta coyuntura, hay varias entidades que están pues, pasando por unas, digamos que situaciones de estrés en liquidez, si yo veo que eso está sucediendo, no me voy a distraer tanto en la colocación de crédito como sí en traer recursos, en captar recursos. Pero ¿qué tanto de eso sabe la línea de frente? ¿Qué tanto de eso saben las personas, los comerciales? ¿Qué tanto de eso sabe la organización en general? Como les digo, no se trata ni mucho menos de generar pánico, pero sí de generar una conciencia de yo tengo esta estrategia, nos vamos a enfocar en estas metas porque nuestro objetivo es este en esta coyuntura. Yo voy a traer más recursos porque mi objetivo es fortalecer la liquidez en esta desaceleración económica. Cuando la persona que está en línea de frente conoce estos elementos, es mucho más fácil que se dé cumplimiento a ese objetivo estratégico. Y obviamente, pues eso requiere un filtro de esa información del plan estratégico y de los objetivos estratégicos, guardadas proporciones en cada uno de los niveles de la organización. ¿Qué tanto estoy conociendo yo como líder también ese plan estratégico y esos objetivos? ¿Qué tanto se me olvidó de eso desde la última vez que nos sentamos en el mes de noviembre, diciembre o enero del año pasado, de este año? ¿Qué tanto de eso se ha hecho realidad a la fecha? ¿Qué tanto se ha hecho monitoreo para el cumplimiento? Y obviamente viene de la mano de esos objetivos estratégicos, el diseño del plan estratégico. Venga, si yo tengo una meta donde sé que tengo que llegar más allá de las vicisitudes que se presenten en el día a día, yo tengo que tomar dos caminos: o me ajusto e incorporo esas vicisitudes en el diseño de la estrategia que me va a ayudar a llegar a esa meta planteada, o si es tan fuerte el desvío, pues tengo que replantear la meta. Pero para eso necesito monitorearlo, necesito evidenciar cuál es la decisión que debo tomar en cada momento y ser coherente con esos análisis y esas decisiones. Y obviamente derivado de estos dos anteriores vamos a generar un presupuesto. Ese presupuesto debe ser obviamente el ligado al plan estratégico, y también un presupuesto que se retroalimente cada vez y que sobre unas bases reales me diga a mí cómo estoy hoy y cómo va a terminar mi periodo, mi año. Por ejemplo, nosotros generamos al comienzo del año un presupuesto para todo el año, presupuesto que no volvemos a mirar hasta el final del año para decir, oiga, no cumplimos y la brecha fue del 30-40%. Pero, ¿qué tanto de eso nosotros incorporamos en la retroalimentación y análisis recursivo de los resultados de cierre de cada uno de los meses, dentro de un replanteamiento de un presupuesto mucho más real? ¿Y qué tanto, obviamente, eso se parece con el presupuesto inicial? Yo debería estar trabajando con dos presupuestos: el que genero con el plan estratégico y uno que se retroalimente con la realidad de cierre de cada uno de los meses, para poder ir encauzando o ir afinando las estrategias en cada uno de los momentos en el tiempo y no tener sorpresas, pues obviamente, a final del año. Bueno, esto respecto de los objetivos estratégicos, que también, como ya vimos, van a impactar obviamente las definiciones o los análisis financieros. El tercer elemento, el benchmark, un estudio de mercado. ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? A veces nosotros nos enfocamos en que nuestro nicho de mercado es uno determinado, siempre se han hecho así las cosas, y quiero ir a otro nicho de mercado, pero voy a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Venga, es coherente esa nueva definición de nicho de mercado respecto de las necesidades de los clientes, respecto de lo que yo quiero, en donde yo quiero profundizar, en donde yo me quiero desarrollar, cuál es la variable que voy a tener que
evaluar, establecer, definir, tengo que definir si voy a trabajar con precios, voy a trabajar con servicio, voy a trabajar con innovación, con qué voy a trabajar ese nuevo nicho de mercado. Y obviamente aprendo también de la competencia, qué está haciendo afuera, cómo se están ofreciendo los productos, no únicamente cuando hablamos de benchmark, que es muy maltratado el término, en términos de productos financieros, hablamos de tasa. Entonces el benchmark se ha vuelto un poco el cuánto cobra fulanito, entonces yo tengo que igualarme a esa oferta de valor, no necesariamente. Y eso también hace parte de nuestro modelo pricing. Identificar también con qué entidades me voy a comparar, cuáles son mis referentes en el mercado. Las entidades cada una tiene su propia, si me permiten el término, personalidad. En función de que tiene su propia personalidad, es necesario identificar entonces cuáles son las características que más se acogen y que más representan mi organización, de tal manera que yo tenga un referente en el mercado y sepa por cuáles de esas características ellos se han convertido en mi referente, por tamaño, por nicho de mercado, por presencia geográfica, por mercado objetivo, por qué. Y comparación de variables, resultados y tendencias. ¿Sobre cuáles variables me voy a comparar? Sobre su crecimiento de cartera, sobre sus resultados en eficiencia, indicadores de cartera vencida, rentabilidad, sobre cuáles variables. Asimismo, cuando yo hago un estudio de mercado, debo identificar, por ejemplo, si la comparación la voy a hacer únicamente por tasa o también por tiempo de respuesta o también por requisitos solicitados o también por servicio o también, por ejemplo, un tema que está muy de moda ahorita por cuota por millón. Yo he visto entidades que cobran una tasa aparentemente más alta y al momento de hacer las simulaciones el valor de la cuota por millón resulta ser mucho menor en comparación a otras entidades que se prestan de tener tasas de interés más bajas, pero que tienen unos costos ocultos hacia el cliente o asociado al momento de hacer la oferta real de servicio. Y por último, el tema del perfil de riesgo. Debo definir entonces cuál es la tolerancia al riesgo, hasta dónde la organización resiste esa exposición al riesgo. Esta imagen me parece al lugar y es que aquí hay como un cortocircuito entre lo que refleja la modelo, ¿cierto?, respecto de el alimento que está tratando de consumir. Uno no ve como la coherencia. Es posible en algunos casos contados, ¿verdad?, que la persona finalmente tenga pues estos hábitos alimenticios, pero muy poco probable pues para que la persona se vea así de saludable. ¿A qué viene la imagen? Yo me puedo querer enfrentar a un mercado o a unos clientes, a un nicho mucho más riesgoso y competir por tasa. La pregunta es, ¿mi estructura de balance, mi estructura patrimonial y mis indicadores financieros me lo permiten o voy a terminar indigestando la organización? Voy a terminar sobrecargando la organización y afectando la salud de la misma. El otro de los elementos, análisis del perfil de riesgo del cliente, establecerse a través de las variables analizadas del cliente, se incluye obviamente la frontera de tolerancia al riesgo antes definida y asignar un score. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer un análisis de mi cliente, voy a definirle un puntaje de acuerdo al score que haya definido. El resultado debo compararlo contra algo para saber si está dentro o fuera de esa tolerancia al riesgo que nosotros previamente hemos definido. Y en función de eso tomar una decisión si lo acepto o no. Una vez haya tomado la decisión de aceptarlo, la siguiente pregunta es, bueno, lo acepto. Y dentro de ese nicho de posibilidades, de perfiles de riesgo de asociados, ese asociado, ese cliente, es de los más riesgosos o de los menos riesgosos. Si está dentro de mi tolerancia, pero está más pegado a la frontera, al límite superior de tolerancia, pues obviamente yo debiera tener un cobro adicional por ese riesgo adicional que yo podría estar asumiendo. Si estamos en la base, si estamos en los perfiles menos riesgosos, pues yo podría darle una oferta de valor para motivarlo a que se quede conmigo. Y entonces, a partir de estos modelos de scoring que se generan para decisión de crédito y para cálculo de probabilidad de incumplimiento y pérdida esperada, también vamos a poder utilizar este insumo para definir perfiles de riesgo que me permitan establecer unos tratos diferenciales en tasa, en servicio, etcétera, para cada uno de esos clientes. Y con base en esa definición precisamente de perfiles vamos a identificar una mezcla óptima. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga definidos 3 niveles de riesgo y haya dicho, venga, el grueso de mi cartera debe estar concentrada, si estamos hablando de 3 niveles, en nivel 2, que son los clientes que no son tan buenos, pero tampoco son tan malos. Pero resulta que lo que me está llegando
en mayoría son los clientes de las colas superiores, es decir, clientes con un puntaje mayor, es decir, clientes más malos, clientes con una mayor propensión a incumplir, una mayor probabilidad de incumplimiento. Entonces, ¿hasta dónde voy a tolerar esa concentración en cada uno de los niveles? Entonces, si ustedes observan aquí, el análisis consiste en establecer o definir un score de crédito derivado de un análisis que me permita jerarquizar y priorizar cuáles son los clientes más buenos o con menor calidad crediticia y en función de eso pues darles unos niveles diferentes de tasa. Pero adicional a eso, yo debo evaluar qué porción de mi cartera quiero que se encuentre en cada uno de esos niveles de riesgo, qué porción de la cartera va a ser muy buena, qué porción de la cartera va a ser de riesgo medio y qué porción de la cartera va a estar en riesgo muy alto. Y eso me lo define el plan estratégico, el plan de profundización, los objetivos estratégicos obviamente como primera medida y también pues obviamente la tolerancia al riesgo de la organización y como ya hemos hecho un análisis financiero, cuál es la rentabilidad objetivo que me permita cubrir costos y gastos y que me permita adicionalmente también generar una rentabilidad para mí, un retorno para mí como accionista, ¿cierto?, de la entidad. Entonces, estos son los elementos que en esencia juegan dentro de la construcción de un modelo de pricing. Lo vamos a ver en la convención ya en un ejemplo aplicado, en un modelo aplicado. La intención es desarrollar todos estos elementos numéricamente y montar un modelo que nos permita generar pues obviamente unas mezclas óptimas, unas definiciones óptimas y una rentabilidad objetivo que vaya acorde con el objetivo estratégico de la organización, que sea sostenible y que permita guardar ese activo dentro de los marcos de tolerancia al riesgo para la organización. Quisiera saber si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda. Les recuerdo a todos los asistentes que al chat nos pueden enviar las preguntas Dudas. para que Sandra nos pueda dar sus Gracias, respuestas. Antonio, muchísimas gracias. Creo que todo está perfecto. Bueno, Lisa, este es digamos, la introducción de lo que nosotros vamos a trabajar entonces de modelo de pricing. Aquí hay una pregunta, me dice que si para establecer o desarrollar el modelo lo haremos con algún software. No, lo vamos a hacer en Excel. Es una excelente noticia. Obviamente es lo básico para nosotros lograr profundizar en algunas proyecciones, para lograr hacer unos resultados sobre todo las proyecciones, algunas inferencias sobre las variables, ¿cierto? A futuro sí podríamos llegar a utilizar algún software estadístico. Sin embargo, la base se va a presentar en Excel, pero pues podemos utilizar algunos paquetes adicionales en caso de que la organización los tenga y en caso de que el presupuesto también lo permita. Pero en esencia la base, la estructura, la columna vertebral se desarrolla a través de un modelo en Excel que puede ser obviamente perfeccionado, complementado y mejorado con proyecciones estadísticas que se hacen en algunos software estadísticos. Bueno, la convención será en la ciudad de Medellín. Ya pues para más detalle, Elisa nos hará nuevamente el esbozo de la presentación de la convención. Otra pregunta que estoy recibiendo por aquí me dice, ¿qué modelo podría usarse para definir el apetito y tolerancia al riesgo? Es un modelo que también es un híbrido entre un análisis financiero y el análisis de perfil de riesgo con el cual involucra, digamos, también los objetivos estratégicos de la organización, pero en esencia es un análisis financiero. Quien me dice la tolerancia al riesgo son mis estados financieros. Si me permiten la comparación, la analogía, eh, cuando una persona está, por ejemplo, con el colesterol alto, con los triglicéridos altos, ¿cierto? Y es una persona obesa que no hace ejercicio, puede querer comerse 3 hamburguesas al almuerzo y puede que se las coma. El asunto es qué repercusiones va a tener en su salud. Entonces, por esta vía nosotros vamos a tener unos termómetros, ¿cierto? Pues guardadas proporciones y haciendo la analogía, como les digo, allí vamos a tener unos exámenes diagnósticos médicos y para nosotros nuestros exámenes diagnósticos van a ser nuestros indicadores financieros. Entonces, a partir de un análisis financiero, podemos construir la tolerancia al riesgo y obviamente de la mano con las funciones de distribución de pérdidas de cada uno de los riesgos que estemos hablando.
¿Por qué? Porque nuestro estado de resultados, la composición y estructura de balance y nuestra estructura patrimonial deben hacerle frente a todos los riesgos. Entonces debo conocer las pérdidas esperadas de cada uno de esos riesgos y conocer obviamente pues sus diferentes niveles de o sus diferentes valores en riesgo a determinados niveles de confianza. Entonces es un híbrido entre un análisis financiero muy robusto y la análisis estadístico a través de modelamiento de pérdida esperada de cada uno de los riesgos, de liquidez, de mercado, de crédito operacional y demás. Bueno, vamos, ¿en qué modelo puede usarse? ¿Será posible asistir a la convención de manera remota? Esta es una pregunta que la vamos a decir a Lisa que nos conteste más adelante. ¿Recomiendas algún paper para el modelo híbrido? Yo busco en la literatura, tengo un par de papers y te los recomendaría. ¿Aló, aló? Ok. Me dice Elisa que por un tema de audio, ella envió un link al chat y ellos van a poder ingresar para dejar explícitamente las solicitudes y para que ustedes puedan tener mayor información acerca de la convención que se realizará del 11 al 15 de septiembre en la ciudad de Medellín. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Bueno, Lisa, muchísimas gracias. Voy a desconectar mi audio un momento para verificar si tú puedes de esa manera pues acceder al audio. Permíteme un segundo, lo desconecto. Hola, no sé si me logran escuchar. ¿Tú me escuchas, Sandra? ¿Me escuchas? Ok, me dicen que sí me escuchan, muchas gracias. Ok, como dijo Sandra, en el chat yo ingresé un link donde los invito a que ustedes nos dejen allí sus solicitudes, si tienen preguntas. Escuché que alguien estaba preguntando si se podía hacer de forma remota. Sí, sí se puede hacer. En algunos países vamos a realizarlo virtualmente. Así que pueden remitirnos la solicitud al enlace que les envié o escribirme directamente al correo que en este momento van a ver en pantalla y con mucho gusto les haré llegar toda la información. Bueno, sobre costos y todo. A Sandra agradezco mucho su participación, su tiempo. Y a todos ustedes, pues esperamos tenerlos en Medellín para contar con estas y otras conferencias que también serán muy útiles y pues bueno, de los temas que tenemos en el momento. Nuevamente, Lisa, dime. ¿me escuchas ahora? Sí, qué pena, me desconecté la diadema y creo que fue mejor así. Dime, sí. Bueno, perfecto. Hay una pregunta que me dice que si va a haber algún ejercicio en Excel. Sí, nosotros en la convención vamos a llevar un ejercicio en Excel para poder hacer el desarrollo en el paso a paso y pues obviamente será material que le quede a los participantes en la convención. Sí. Ok, perfecto, Sandra. Vale, entonces, bueno, creo que no es más. Muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo. A ti espero que haya sido de la utilidad de los participantes y muchísimas gracias, Lisa, por invitarme. Con todo gusto, Sandra, y a todos nuestros participantes, pues esperamos verlos en Medellín y no duden en contactarme por correo electrónico. Entonces, a todos un buen día y quedamos en contacto. Gracias, Bueno, Sandra. muchísimas gracias, que estén muy bien. Buen resto de día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.